Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Café y Lightroom. Soy Alejandro Mallado y como siempre estoy aquí para compartir con vosotros mis conocimientos, mis trucos, mis técnicas para sacarle el mayor partido a nuestros archivos fotográficos de la mano de este software de edición para móviles y tablets que es Lightroom Mobile. ¿Estáis listos? Como siempre, un café, un té, una bebida rica y poneros cómodos que empezamos. Dentro vídeo. Bien amigos, hoy vamos a trabajar una nueva técnica, que no es nada nueva, pero es nueva para mi canal, que se conoce como la técnica Orton. Es una técnica que se utiliza muchísimo en fotografía de paisajes, pero que conforme la aprendáis podréis utilizar en otro tipo de fotografía, cualquiera de las que os guste. Podéis utilizarla en fotografía de callejera, por ejemplo, en fotografía macro. Es algo muy útil para fotografía sobre todo de flores y a veces de insectos también. Y es una fotografía, os voy a poner algunos ejemplos para que veáis un poco de lo que estoy hablando, que lo que hace es crear, por un lado, un efecto como de seda, un efecto como de bruma, esponjoso, un poco etéreo, como así como de un sueño. Y por otra parte también ayuda a darle un golpe de efecto a la saturación de los colores. Estas dos cosas combinadas, usando una sola técnica, pues crea este efecto llamado efecto Orton, que se conoce así por el fotógrafo que lo inventó y que lo puso de moda, que precisamente se llama Michael Orton. Podéis ver mucho de su trabajo online y seguramente habréis visto montones de este tipo de fotografías con este efecto creado para, sobre todo, calendarios y este tipo de fotografías. Normalmente este efecto se hacía en Photoshop, pero vamos a ver cómo hacerlo de dos formas. Una va a ser trabajando solamente desde Lightroom Mobile, y es bastante simple, ahora mismo os enseño cómo, pero luego hay otra forma que he descubierto hace unos días y que me parece muy interesante, y vamos a saltar desde Lightroom a otra aplicación que podemos usar si tenemos la suscripción por ejemplo, la suscripción del plan de fotografía de Adobe, que incluye, además de Lightroom, incluye también Photoshop para iPad o para escritorio. Tenemos también una aplicación que podemos descargar tanto para el teléfono como para la tablet, que se llama Photoshop Express. Y es una especie de mezcla entre Photoshop, Lightroom y un montón de cosas más. Muy divertida, yo casi nunca la uso porque se me olvida que la tengo, pero que te ayuda a hacer un montón de cosas muy creativas de una forma muy rápida. Aparte de otro tipo de opciones que nos da, que iremos trabajando en siguientes vídeos. Os prometí que íbamos a hacer un vídeo mezclando Lightroom y creando un flujo de trabajo entre Lightroom y Photoshop en iPad, pero todavía lo estoy trabajando un poco. Necesito unos días para dominarlo. Cuando os enseñe una técnica quiero que sea algo que de verdad domino, no algo que acabo de aprender, y explicarlo de la mejor forma posible, conociendo cuáles pueden ser los errores que suelen por el camino. Así que, como le prometí a Dani Mitch, que por cierto os dejo por aquí su nombre o su cuenta de Instagram para que le echéis un vistazo, tiene cosas muy chulas. Creo que la próxima semana voy a poder hacer por fin el vídeo de Photoshop y en iPad, trabajando en flujo con Lightroom en un iPad. Bueno, os enseño esta foto ya, pasamos a la foto que vamos a trabajar. He cogido una de paisaje. Esta foto tan chula, tiene una edición un tanto básica, la disparé con mi iPhone 11 Pro, usando precisamente otra cosa que voy a trabajar para un vídeo siguiente, que es la habilidad de trabajar con una cámara dentro de la aplicación de Lightroom, que nos permite no solamente trabajar con nuestra cámara como si fuera una cámara en modo manual, como una cámara profesional, sino que además nos da la posibilidad de, si tenemos la versión de pago, disparar fotografías en formato DNG, lo que sería equivalente al formato RAW, que nos da mucha más información, retiene más información y nos da opciones como en esta foto que están muy subexpuestas. Si os la enseño, esta sería la foto original y esta es la foto una vez editada. Veréis que se le ha sacado mucho partido, se le puede sacar mucho partido todavía, pero la vamos a dejar tal y como está para aplicarle el efecto Orton como os he contado.
Vamos a hacer primero la versión trabajando solamente desde Lightroom y va a ser muy sencilla. Lo único que teníamos que hacer es venirnos a efectos y vamos a trabajar por un lado la claridad y por otro lado la textura. La diferencia entre claridad y textura, digamos que la claridad va a trabajar de una forma más general y la textura va a trabajar de una forma micro, más a los pequeños detalles. Entonces, simplemente si quisiéramos conseguir ese efecto como sedoso que estamos buscando con Norton, lo que haríamos es ir bajando el deslizador de una forma negativa y esto, como decía, crea dos cosas. Una, va a potenciar los colores porque los va mezclando unos tonos con otros, y por otro lado va a hacer que la zona, sobre todo donde haya más luminosidad, como aquí sería por ejemplo el brillo del sol, pues se cree como una especie de bruma que le da un efecto como de sueño a las fotografías de paisaje. Cuanto más efecto, este efecto queda siempre mucho mejor con fotografías donde tengamos el sol directo. Si tenemos rayos, si tenemos esos contrastes entre luces y sombras de rayos, destellos que vienen hacia nosotros, mucho mejor va a funcionar. Como veis aquí, si ya lo bajo de esta forma, estamos consiguiendo un tanto lo que sería el efecto Orton. Lo voy a exagerar un poco porque siempre en mi pantalla se ve mucho más pronunciado que en la vuestra. Es una forma de hacerlo, pero nos deja muy poco control y además no potencia tanto los colores como la técnica que os voy a enseñar ahora mismo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer doble clic para volverlo a cero, esos tonos, y simplemente lo que voy a hacer es que voy a exportar esta fotografía y la voy a exportar en el carrete. Lo que sí me voy a asegurar, dándole aquí a la derecha, es de asegurarme de que lo vamos a hacer con las mayores dimensiones posibles. ¿De acuerdo? Queremos tener la fotografía con las mayores dimensiones posibles para tener todo el detalle. Después en Photoshop Express, si queremos, la podemos cambiar las dimensiones para enviarla por email, para imprimirla o si queremos, por ejemplo, publicarla en Instagram. Voy a darle a confirmar y ahora le voy a dar a exportar al carrete. Como veis, se está descargando para exportarse y ya me dice que la tenemos aquí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a Photoshop Express y en Photoshop Express ya tenemos la fotografía aquí. Una vez que la tenemos, la vamos a seleccionar, pero asegurándonos de que estamos en editar, porque tenemos tres opciones a la hora de empezar a trabajar en Photoshop Express. Podemos editar directamente la foto y hacer un montón de cosas con ella, podemos hacer un collage con varias fotografías o podemos hacer una mezcla que la vamos a trabajar después. Ahora mismo solamente vamos a irnos a editar, vamos a abrir esta foto y ahora en esta fotografía, aquí en el menú de abajo nos vamos a ir a ajustes, abajo a la derecha vamos a seleccionar desenfocar. Y ahora, como veis, nos aparecen dos tipos de desenfoque. Uno es el radial y otro es totalmente. El radial lo que nos permite es, pues podemos seleccionar qué parte de la fotografía va a estar enfocada. Moviendo estas flechas de izquierda a derecha podemos decidir la zona que va a estar completamente en foco y con este círculo exterior que podemos agrandar o empequeñecer con las flechas que tiene arriba y abajo, podemos elegir un radio por el cual se va a ir degradando ese desenfoque, y cuanto más lo abramos, pues más podemos abrir esta zona que estaría más en foco o menos. Si tocamos el deslizador podemos ver cómo afecta a la fotografía, pero para este tipo de fotografía yo lo que quiero no es el radial, voy a usar la versión de la derecha que es totalmente. Y ahora me voy a llevar el deslizador y voy a ir viendo cómo afecta a la foto. Fijaros cómo se va desenfocando, desenfocando, desenfocando. Yo normalmente voy a trabajar entre el 70 y el 75, creo que es la opción que mejor funciona. Voy a dejarlo como en 75 y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme aquí al botón de arriba a la derecha para compartir, que también sirve para guardar. Y voy a volver a asegurarme, debajo de la foto veis que tenéis dos opciones. Una es para el tamaño de la fotografía, si le hacemos clic aquí podemos cambiar el tamaño, y la calidad también para darle más o menor compresión. Vamos a asegurarnos de que tiene el tamaño original y vamos a asegurarnos de que la calidad es la máxima, que está al 100%. Una vez hecho esto, vamos a darle al carrete y se guarda en el carrete. Ahora, si volvemos atrás,
veremos que aquí arriba tenemos dos versiones de la fotografía. Tenemos la versión original que habíamos exportado desde Lightroom y tenemos la versión desenfocada que acabamos de hacer en Photoshop Express. Entonces, ahora es cuando vamos a venir a mezcla y vamos a elegir primero la fotografía que no está desenfocada, la fotografía original. Ya tenemos la fotografía original. Le vamos a dar a mezclar, pero nos dice que nos hace falta otra fotografía para mezclar. Como la añadimos aquí a la derecha, tenemos un botón de más, le damos al botón de más, volvemos al carrete y vamos a elegir la foto que estaba desenfocada. Como veis aquí a la derecha ahora tenemos dos fotografías, dos capas, como tendríamos en Photoshop. Abajo la fotografía original y la foto de arriba, la foto desenfocada. Ahora tenemos que elegir un tipo de mezcla y esto nos va a dar una serie de mezcla de capas como tendríamos en Photoshop. Cada una con sus distinciones y sus formas diferentes de mezclar una capa con la otra. Normalmente en Photoshop y para este efecto Orton generalmente la gente utilizaría multiplicar, pero vamos a ver cuando usamos multiplicar que nos da un efecto muy oscurecido. En algunas fotos, cuando queremos que tenga mucho contraste, nos puede ayudar a darle como un golpe de efecto, pero esto en realidad no es exactamente por lo que yo estoy yendo, porque nos oscurece muchísimo la foto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a elegir, más a la derecha tenemos la mezcla de superponer. Elijo superponer y ahora sí empezamos a ver cuál es el efecto que estábamos buscando en la fotografía. Vamos a tocar el deslizador y vamos a ir buscando el efecto que más nos gusta. Puede ser más evidente o podemos exagerarlo mucho más, tal y como nos guste. Yo voy a dejarlo una cosa como esta. ¿Que estamos contentos ya con cómo queda la fotografía? Pues simplemente nos vamos a compartir y ahora podemos hacer un montón de cosas en Photoshop Express. Podemos llevarla al carrete directamente, exportarla al carrete, podemos enviarla a Facebook, a Instagram, a Twitter, a Flickr. Para hacer todo este tipo de cosas, primero, aquí veis a la derecha este seleccionador, tendríamos que darnos de alta desde aquí con esas cuentas, con nuestra contraseña. Pero tenemos cosas muy interesantes que podemos hacer. Una es enviarla a Lightroom, podríamos enviarla a Photoshop y la enviaríamos como capas separadas para poder trabajar con ella de forma independiente. Podemos enviarla a Creative Cloud de manera que la tenemos siempre en la nube y la podemos trabajar desde nuestro escritorio, desde nuestros diferentes dispositivos si tenemos una cuenta creada de Creative Cloud de pago. O la podemos enviar también a la librería para tenerla ahí y tenerla también siempre en la nube cuando queramos. Incluso nos da opciones como convertirla a PDF, podemos enviarla por WhatsApp, si lo tuviéramos en iPad, lo puedes hacer desde el teléfono, correo electrónico, mensaje, Line, incluso más opciones que puedes abrir. Entonces, como veis yo, la fotografía abajo a la izquierda dice que ahora mismo si la comparto o la envío se guardaría como PNG. Yo la quiero hacer así porque, como sabéis, es como retiene el máximo de información. Entonces yo lo que voy a hacer desde aquí es que la voy a enviar directamente a Lightroom. Ya se ha guardado. Dependiendo del tamaño de la foto puede tardar más o menos, dependiendo del número de capas que tenga también puede tardar un poco más o menos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a Lightroom y una vez que hagamos esto os vais a dar cuenta que cuando volvamos a nuestro carrete, a nuestro módulo de biblioteca, vais a ver que se ha creado aquí abajo una carpeta que se llama Photoshop Express. Y en esta carpeta, cuando entramos, directamente ya se ha cargado esa fotografía nueva que acabamos de editar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nosotros ahora podemos volver aquí y si queremos podemos seguir trabajando con esta foto. Otro ejemplo diferente, con esta fotografía por ejemplo, también vamos a guardarla, exportarla al carrete. Vamos a volver a Photoshop Express. La abrimos. Perdón, tenemos que echar en editar. La abrimos. Ajustes aquí abajo, desenfocar totalmente. Llevamos al 76%, por ejemplo. Y tenemos que acordarnos de guardarla en el carrete. Volvemos atrás. Y ahora le daríamos a mezcla. Seleccionamos la primera, sin desenfocar.
le damos a mezclar, nos dice que necesitamos una, le damos aquí a la derecha al más. Y ahora, como ya sabéis, simplemente añadimos la desenfocada, elegimos como mezcla superponer y bajamos el deslizador para conseguir el efecto que más nos guste. Fijaros como no solamente se crea este efecto, como dicen los americanos, de glow, este aura, este efecto sedoso en la zona de más iluminación, sobre todo en el sol. No solamente eso, sino que además potencia los colores. Fijaros si lo quito, fijaros como los azules se vuelven más azules, los verdes más verdes, los amarillos más amarillos. Cuanto más lo llevamos a la derecha, más pronunciado, pero también vamos a tener más efectos sedosos, a veces puede ser demasiado. Así que voy a guardarla. La voy a guardar como PNG, por ejemplo. No, voy a guardarla como JPG. Y la voy a guardar en el carrete. Y aquí en el carrete podemos ver la foto original y la foto editada con el efecto Orton. Como veis, una foto con unos colores con mucha intensidad, con mucha personalidad y con este efecto así como de sueño, que estoy seguro de que muchas de vuestras fotografías van a verse mucho más bonitas y vais a aplicarlas de forma interesante para crear efectos muy creativos. Ya os digo, siempre va a ser más interesante tanto en fotografía de paisaje como en fotografía también callejera. Si tenéis algún tipo de entrada de luz atacando la lente de la cámara, siempre vais a conseguir efectos mucho más especiales. Si podéis, incluso eso lo podéis también aumentar un poco cuando estéis preajustando la foto, cuando estéis editando antes de realizar todo este proceso, subiendo los blancos, subiendo las altas luces o aplicando algunos de los trucos que os he enseñado en vídeos anteriores, como por ejemplo el pincel o el filtro radial, para darle mucho más protagonismo a esas luces, a esa claridad. Eso os va a ayudar a conseguir este efecto que vemos aquí en el sol, por ejemplo, y también pues, si subís un poco la saturación, después cuando apliquemos esto vais a tener efectos mucho más definidos y mucho más chulos para que después lo vayáis enseñando por ahí a los amigos, en redes sociales o donde queráis. ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho este tutorial, algo sencillito hoy, pero que estoy seguro de que vais a sacarle un montón de partido y nos vemos en un nuevo tutorial la semana que viene con nuevos trucos para trabajar en Lightroom y en Photoshop para iPad. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle un me gusta, que me ayuda mucho. Podéis compartirlo, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal y nos vemos en un nuevo Café y Lightroom. Soy Alejandro Mallado desde Brooklyn, Nueva York. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Un saludo.